Hola, buenos días. Soy Eda Garrido, investigadora de FPU del Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres. Y bueno, a continuación voy a explicar el trabajo que he llevado a cabo, la investigación que he llevado a cabo, que se titula La represión franquista sobre las mujeres rurales valencianas, recuperando la historia de Angelina González Arándiga y María Ibars López. El objetivo principal de la investigación que he realizado es contribuir a desarrollar una memoria histórica en la que se reconozca el papel de las mujeres republicanas castellonenses o del municipio de Castelló, que lucharon tanto por los derechos de las trabajadoras como por defender los valores democráticos de la República y por tanto, y por eso mismo, sufrieron una represión por parte de las fuerzas del régimen. Esta investigación también tiene unos objetivos específicos en los que no me voy a parar mucho, pero básicamente es en el estudiar el contexto femenino valenciano durante la Guerra Civil, analizar la violencia y represión a la que estuvieron expuestas las mujeres en la ciudad de Valencia, visibilizar la contribución de las mujeres rurales valencianas, concretamente las mujeres castellonenses, como por ejemplo las acciones que llevaron a cabo para defender los derechos de las trabajadoras, como las estrategias que desarrollaron eh, para sobrevivir a la represión que sufrieron y también detectar mediante el acceso a los expedientes judiciales la vulneración de derechos humanos. Vale, debido a que el ámbito de la investigación que se lleva a cabo, que se llevó a cabo se circunscribe en un ámbito pues muy específico y muy determinado, que es un pueblo de 7.000 habitantes. Y además fueron mujeres que fueron silenciadas a propósito por el régimen. La dificultad de la investigación pues es clara, ¿no? Entonces fueron esenciales acudir a fuentes primarias de análisis, tanto como el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca y el Archivo Histórico del Reino de Valencia. En el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca hemos encontrado el expediente correspondiente a la pieza primera de Villanueva de Castellón del Partido Judicial de Alberique en el tomo 14. Que esta información nos ha resultado muy útil y además tiene carácter inédito para llevar a cabo la presente investigación. Y en el Archivo Histórico del Reino de Valencia, donde encontramos la sentencia en la que se condena a un gran número de mujeres castellonenses. Y bueno, el enfoque que hemos utilizado para la metodología utilizada para analizar lo que hemos encontrado a partir de las fuentes primarias es un enfoque interdisciplinar basado en la perspectiva de género, en el concepto de memoria histórica, análisis del discurso y historia local. Eh, en primer lugar, vamos a hacer una breve referencia a las mujeres republicanas del País Valenciano, tanto en la Guerra Civil como la represión franquista que sufrieron. En primer lugar, respecto al trabajo femenino valenciano, podemos decir que el conflicto propició que las mujeres valencianas participaran ampliamente en la vida política, social, cívica y cultural, ocupando espacios laborales que antes tenían prohibidos, creando organizaciones propias y masivas y bueno, pues desarrollando estrategias propias de supervivencia ante el conflicto. Por tanto, estando los hombres desplazados masivamente al frente y a la guerra, fueron las mujeres las que, bueno, llevaron a cabo la mano de obra sustituta. Así podemos ver que las mujeres adoptaron oficios como el de
conductoras, mecánicas, trabajaron en fábricas en fábricas de textil, aumentó mucho su papel en el sector educativo, incluso en el sanitario. Y bueno, en la agricultura, aunque siempre habían estado presentes, pues ahora pues tomaban una relevancia por la ausencia de los hombres. Eh, es muy importante hacer referencia aquí a que las mujeres desarrollaron un papel al que denominamos el de maternidad social. Es decir, llevaban a cabo trabajos no remunerados mediante comedores sociales, mediante cuidar a los enfermos, a los ancianos, a los niños. Es decir, llevaban a cabo tareas típicas de la maternidad al ámbito social de forma no remunerada, voluntaria, debido al contexto bélico en el que se encontraban, ¿no? Fue muy importante la militancia femenina valenciana y la movilización que llevaron a cabo. No me puedo parar mucho, pero hay que hacer referencia a dos de las principales agrupaciones feministas que hubieron. En este caso, se agrupaban a través de Mujeres Libres o a través de la agrupación de mujeres antifascistas. Eh, de Mujeres Libres podemos destacar bueno, hicieron la primera conferencia nacional en Valencia en 1937, donde se establecían pues varios propósitos feministas, anarquistas, donde se promocionó el trabajo asistencial, la involucración de la mujer en el ámbito social, cultural, laboral que estábamos hablando antes. Y también, pues, en el caso de la agrupación de mujeres antifascistas, pues esta agrupación incluso llegó a colaborar oficialmente con el Ministerio de Comercio, Guerra y Industria mediante una comisión de auxilio femenino. Fue muy importante también durante la Guerra Civil la culturización y la formación de las mujeres valencianas, así mediante, bueno, durante el periodo republicano y durante la Guerra Civil hubo una revolución intelectual en la que se propició mucho la culturización de las mujeres y, bueno, se hacía básicamente mediante el autodidactismo o mediante la creación de bibliotecas y mediante el acceso a libros en los que normalmente las mujeres no tenían acceso, ¿no? Eh, Bueno, después respecto a la represión franquista, podemos decir bueno, concluida la guerra civil y dado que Valencia había sido un territorio muy leal a la República, pues la violencia y la represión se desencadenaron brutalmente en este territorio y que por tanto la represión adquirió un carácter específico de género. En el caso de las mujeres, pues hay un extenso catálogo de prácticas y violencias represivas, como es el rapado de pelo, la ingesta de aceite de ricino o sobre todo la violencia sexual. Eh, Además, respecto al espacio carcelario femenino, podemos decir que el aprisionamiento de las mujeres se daba en espacios improvisados y que se trataba más bien no se las tenía en cuenta como presas políticas, sino se las tenía en cuenta más como pecadoras. Por tanto, entendían este reclutamiento o este aprisionamiento como una especie de redención moral y se intentaba adoctrinarlas en los valores más tradicionales de la feminidad. Y bueno, en este contexto tenemos que hacer referencia al hambre, el hacinamiento, la violencia sexual, psicológica y física que sufrieron las mujeres y en las que además estaban en muchos casos los hijos y las hijas de las presas en las propias cárceles.
Y después, por último, vamos a centrarnos en las mujeres republicanas castellonenses. Y bueno, vamos a hacer una breve referencia de qué es Castelló. Castelló es un municipio de la provincia de Valencia, que está localizado a unos 55 kilómetros de la capital y cuenta con unos 7.000 habitantes. Y se caracterizó por ser un municipio en el que hubo una gran movilización, un gran agente asociativo ligado al republicanismo. Así, las mujeres castellonenses vemos que no se mantuvieron al margen de la actividad social y política, sino que muy al contrario, se organizaron en diversas asociaciones y sindicatos de muy diversos signos. Vemos que muchas de ellas trabajaban en almacenes de la población y en la recolección de frutales. Y bueno, las diversas circunstancias influyeron en que se asociaran en diversas agrupaciones o sindicatos. Por ejemplo, en el caso de las Juventudes Socialistas Unificadas, había más de 150 mujeres afiliadas. Se creó el sindicato de la Sociedad Femenina de Confeccionadoras de Frutas, en el que había más de 300 afiliadas, en las que tanto Angelina y María, de las que posteriormente hablaremos, estaban asociadas. Y vemos que estas agrupaciones tenían una perspectiva feminista, pues que ya el propio reglamento de la Sociedad Femenina de Confeccionadoras de Frutas resalta la, la sororidad entre las compañeras. Por tanto, como consecuencia de la alta participación de las mujeres castellonenses durante el periodo republicano en el ámbito político, la llegada de la dictadura supuso para muchos, para muchas, perdón, su encarcelamiento y reclusión, siendo Castelló, el pueblo de Castelló, uno de los pueblos con mayores presas políticas de toda la provincia. Así, se localizó en el Archivo Histórico del Reino de Valencia una sentencia dictada por el Juzgado Militar número 8 en el que se condena a 19 mujeres a 30 años de prisión como autoras de un delito de adhesión a la rebelión. Y bueno, vemos que en la sentencia en la que se condenan ni más ni menos que a 20 mujeres a 30 años, no tiene una extensión de más de 3 páginas y vemos, por tanto, la oscuridad de la que adolece la resolución judicial, vulnerando pues, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Respecto al caso de Angelina González Arándiga y María Ibas López, que no me puedo tampoco parar mucho, de Angelina tenemos que resaltar que trabajó en el almacén de naranjas de la Bruna, que se afilió a la UGT y que en 1937, y embarazada de 6 meses, fue vocal en el Consejo Municipal del pueblo junto a su gran amiga María Ibars. En septiembre de 1942 fue condenada a 30 años de prisión y además se le abrió un expediente de responsabilidades políticas. Y bueno, en 1946, y debido a que las dictaduras en Europa estaban cayendo, se empezaron a repartir indultos y ella, bueno, tras 7 años de reclutamiento fue indultada y una vez libre, pues intentó rehacer su vida en el pueblo y montó una taberna, contratando en la parte de atrás de la taberna a empleados que eran o bien enfermos o mutilados por la guerra, ¿no? Y después, en el caso de María Ibars López, también trabajó en el almacén de naranjas La Bruna, se afilió a la UGT y ahí es cuando estrecharía lazos con Angelina González. Fue vocal de la Sociedad Confeccionadora de Frutas y entró a formar parte del Consejo Municipal como teniente alcalde en 1937, algo inédito en aquella época. En septiembre del 42, al igual que Angelina, pues es condenada a 30 años de reclusión. También se le abrió un expediente de responsabilidades políticas y al igual que Angelina, se le indultó tras 7 años de cautiverio. Perdón. Ella y su marido fueron liberados y los dos volvieron a instalarse definitivamente acogiendo a dos niños
refugiados de la guerra.